¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Después de que el martes no tuvimos propiamente actividades y ayer aplicaron su examen diagnóstico. Por cierto, los resultados ya deben de estar en su correo. A medianoche se les envió su calificación. Chéquenlo por favor si no lo han revisado. De manera general creo que los resultados son buenos, ¿no? Para hacer un examen diagnóstico. Necesitan algunos estudiar más, otros pues salieron prácticamente bien. Váyanse poniendo al corriente con las actividades que aún me deben, aquellos que les falten. Y recuerden que el día de mañana me entregan su trabajo final, ya concluido, su maqueta y su trabajo de investigación. Cualquier duda en el Handouts. También les recuerdo que la asistencia es de 9 a 9:30. Es importante que la registren en ese horario, ya que si la registran más tarde, aunque les quede ahí marcada que está completada, el sistema los registra como entrega tarde y les va acumulando inasistencias. Así es que por favor pongan mucho cuidado en la asistencia, en sus actividades y bueno, en su trabajo final. Tienen una pregunta ya publicada el día de hoy. Necesito que la respondan en un momento. Eh, y bueno, pues ahorita les designaré las actividades para el día de hoy. ¿Ok? Bien, hemos concluido la segunda unidad. Vamos a comenzar el día de hoy con la tercera unidad denominada crecimiento demográfico. Dice que el objetivo general, dice, mediante la explicación que implica el crecimiento demográfico, el alumno comprenderá el impacto que provoca en nuestro planeta. Esta unidad relativamente sencilla, pues habla de un tema que ya hemos platicado y sobre todo que en la videollamada aquellos que la atendieron, pues les expliqué que aparte es algo un tanto obvio. Entre más personas hay en un país, los recursos se tienen que dividir entre esas personas, por lo tal van a alcanzar menos, ¿no? Entonces ese es un problema. Uno de los grandes problemas que enfrentan los países latinoamericanos es que no tenemos una cultura de la planeación en cuanto a familiar, la planificación familiar, en cuanto al número de hijos que tenemos, ¿no? Ese es un grave problema. Las familias siguen teniendo, si no muchísimos hijos, sí siguen teniendo varios hijos y esto va a traer como consecuencia pues lo que vamos a ver en este punto, ¿ok? Bueno, el crecimiento demográfico se refiere al aumento de la población en un determinado territorio. Esto es que pues empezamos a ser demasiados. Hay países europeos que desde hace ya algunos años han optado por una cultura de prevención, de prevenir este fenómeno, y allá muchísimos jóvenes pues no quieren ni casarse ni quieren tener hijos o formar perdón, una familia. Este fenómeno en Latinoamérica no es tan bien visto. En Latinoamérica, una persona que pasa quizás los 25 años, pues la familia ya le está diciendo, oye, ¿y cuándo los hijos? ¿Cuándo te casas? ¿Para cuándo el nieto a los padres de esta persona, ¿no? Entonces, nuestra cultura es distinta, pero esto desafortunadamente nos ha llevado a un problema de crisis de crecimiento demográfico. Somos demasiados, es una realidad. ¿Y por qué hay un problema en que seamos muchos? Bueno, pues parece lógico el problema, ¿no? Más tráfico, más contaminación, menos empleo, menos oportunidades educativas, y todo esto provoca una crisis social importante. Entonces, aquí lo interesante es que deberíamos de planificar bien el número de hijos que pretendemos tener. No está prohibido, cada uno puede decidir tener 5, 10, 2, 1, pero sí es importante tomar en cuenta que la situación, lo estamos viviendo ahora en una crisis, pero la situación que viene a futuro pues va a ser más difícil para ellos porque la población crece de manera exponencial, ¿ok? Entonces ese es el crecimiento demográfico. Y repito, la disponibilidad de recursos en los países que tienen mucho menos población, pues es mayor, ¿no? Es decir, no quiere decir que en estos países de primer mundo no haya gente pobre, pero la gente pobre vive mejor que una persona pobre en los países latinos. Y ya no hablo de África, ¿no? Por ejemplo, que tiene un problema. Respecto a este crecimiento demográfico, las economías en el mundo se clasifican en tres grupos, que ya los había explicado en la videollamada y que ahorita solamente voy a dar un repaso.
que están en su tema 3.2. Los países en el mundo se van a clasificar en 3 grupos, como lo dije hace un momento. El primer grupo está formado por los países de primer mundo, países como Suecia, Suiza, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, que son países que tienen economías muy poderosas, pero que tienen una población muy pequeña o su número de habitantes no es tan grande. Pero no solo eso, en los últimos años han logrado reducir su número de habitantes y planean en quizás 20 o 30 años todavía ser menos de los que ahora son. A estas economías se les llama economías postindustriales maduras. ¿Okay? Son las economías quizás no más poderosas, pero sí son muy poderosas, pero su población es pequeña y el número de habitantes va cada vez siendo menos. Esa es su cultura, saben que para conservar ese estilo de vida que tienen, pues no deben de tener más hijos o tantos hijos, sino deben de cuidar mucho ese aspecto y así van manteniendo esos altos niveles económicos. En segundo lugar tenemos las economías en las últimas fases de desarrollo. Estas economías van a hacer también economías grandes, sin embargo ellos todavía no logran controlar el problema de la población. La población quizás está estable, pero no han logrado reducirla y a veces hasta puede crecer un poquito, que es lo natural, pero no han optado por las políticas o las medidas correctas que les puedan ayudar a disminuir su población, ¿no? Entonces estas están en un segundo grupo. Aquí el ejemplo sería China, Estados Unidos. En el primero, bueno, ya mencioné algunos países. Y tenemos en tercer lugar las economías en desarrollo y subdesarrolladas al borde de la industrialización. Estas economías son las latinas y en casos más extremos las africanas. Estas economías son economías débiles, con altos índices de población, somos muchísimos, no tenemos buena economía, pero el problema principal es que se prevé que a futuro, en 10, 20, 30 años, vamos a ser mucho más de los que somos ahora. En algunos casos es tan grave como África, que va a duplicar su población. Entonces imagínense si ya hay países o zonas que en ese país padecen de muchísima pobreza y hambre, siendo el doble de habitantes de los que ahora son, la crisis será incontrolable. Esto ha tomado que algunos países europeos pretendan ya en un futuro cerrar fronteras para evitar la inmigración y obviamente pues que esta gente que vaya a sus países pues consuma sus recursos que a ellos tanto les ha costado trabajo pues llevar a cabo, ¿no? Entonces estos son los puntos que veríamos el día de hoy: crecimiento demográfico, aumento de población y la clasificación de las economías. Vamos con las actividades. La tarea número, me parece que va las 5, no, las 6, la tarea número 6 me parece. Ahorita checo, de todas maneras le pongo ahí la tarea que corresponde al día de hoy, de la lista de tareas que tenemos. Vamos a hacer un esquema del tema 3.2, que son los 3 tipos de economías. Por favor, ahí vienen sus características, ya se los acabo de dar en esta clase. Entonces vamos a hacer un esquema. 3, nuestro reporte de lectura de los temas 3.1, 3.2 y 3.2.1. Ahorita de todas maneras ya saben que les escribo en el Classroom. Y finalmente vamos a hacer una pequeña investigación. Me van a investigar cuántos pobladores éramos en 1950, cuántos en México, cuántos pobladores éramos en 1980, cuántos habitantes éramos en el año 2000 y cuántos somos actualmente. Van a comparar esas cifras y me van a dar su opinión, una reflexión, me van a decir qué piensan, qué está pasando en nuestro país. ¿Okay? Entonces me despido para que hagan su trabajo final y su maqueta que me entregan el día de mañana. Y ojo con la lista, chicos, me están registrando muy tarde su asistencia en Classroom. Que tengan excelente día.